Hola y bienvenido a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy empezaremos con el curso de Node.js desde cero. Y pues bien, Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma de código abierto para desarrollar aplicaciones web, el cual se ejecuta en el motor de tiempo de ejecución JavaScript V8. ¿Y qué es V8? Pues bien, V8 es el nombre del motor de JavaScript que alimenta a Google Chrome. Y eso es lo que hace muy poderoso y muy rápido a Node.js. También debemos saber que el motor V8 compila JavaScript en código máquina nativo en vez de interpretarlo en el navegador. Y pues también debemos saber que Node.js utiliza el NPM o más conocido como Node Package Manager, que en español quiere decir administrador de paquetes de nodo. En pocas palabras, el NPM nos permite manipular a los documentos o herramientas o módulos que nuestra aplicación utilice. Entonces, para empezar, vamos a necesitar un editor de texto. Existen muchos. Pueden utilizar el editor de texto de su preferencia. En mi caso, voy a utilizar a VS Code. Pueden utilizar Eclipse, IntelliJ, el que deseen. ¿Okay? Entonces, para instalar a VS Code, vamos a ir a la página code.visualstudio.com y de esa manera descargarlo e instalarlo en nuestras computadoras. Ahora, vamos a ir a la página Node.js.org y de esa manera poder instalar a Node.js en nuestras computadoras. Y en este espacio de aquí tenemos a dos opciones. La primera, la cual dice recomendada por la mayoría de usuarios. Entonces voy a descargar e instalar esta opción. Entonces le voy a dar clic en este botón y en este espacio de aquí podemos ver que estoy descargando a Node.js. Entonces simplemente le voy a dar clic y luego me va a aparecer esta ventana. Entonces simplemente le damos clic en Continue o Continuar, luego le damos clic en Continue, luego aceptamos la licencia y luego le damos clic en Continue y en este espacio de aquí nos debe aparecer el botón que dice Instalar. Yo no le voy a dar clic porque yo ya lo tengo instalado. Entonces, ¿cómo verificar que ya tenemos Node.js instalado en nuestras computadoras? Pues bien, para aquellos que estén utilizando Windows, nos vamos a ir a este icono de búsqueda y escribimos el texto CMD. Y nos debe aparecer este icono, el cual es la consola o el command prompt. Entonces simplemente le vamos a dar clic a ese icono y nos debe aparecer esta ventana negra, la cual es el command prompt en donde vamos a escribir los comandos de Node.js. ¿Ok? Y si tienen alguna duda o pregunta de cómo utilizar este command prompt, por favor háganmelo saber en los comentarios. Ahora, para aquellos que estén utilizando Mac, vamos a utilizar el terminal. Entonces, para verificar que Node.js fue instalado correctamente, escribimos la palabra Node en el terminal, seguido de dos guiones y la palabra versión. Y de esa manera debemos ver la versión de Node.js que acabamos de instalar. Otra manera más corta sería escribiendo Node espacio un guión en la letra B. Y el resultado debe ser el mismo. Ahora, si quieren borrar todo esto en el terminal o consola, recuerden que en Windows pueden escribir la palabra clear. ¿Okay? Y aquellos que estén utilizando Mac presionan el botón Command seguido de la letra K, de esta manera. Ahora vamos a crear una carpeta para de esa manera empezar a escribir nuestro código de Node.js. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En mi caso voy a navegar a la carpeta Documentos escribiendo cd seguido del nombre de la carpeta. Ahora dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta. Y recuerden que para crear una carpeta escribimos make dir de esta manera, seguido del nombre de la carpeta. Supongamos queremos crear la carpeta caja. Escribimos caja y luego para navegar a dicha carpeta escribimos cd seguido del nombre de la caja. ¿Okay? Pero en este caso yo ya he creado a una carpeta, entonces voy a retroceder y ahora voy a acceder a dicha carpeta, la cual lo he llamado curso-node.js. ¿Okay? Clic en Enter. Entonces, como vamos a abrir esta carpeta en el editor de texto, pues existen dos opciones. Simplemente abrir el editor de texto que estén utilizando. O para aquellos que estén utilizando VS Code, en el terminal escriben simplemente la palabra code espacio seguido de un punto. Clic en Enter y podemos ver que acabamos de abrir a nuestra carpeta curso Node.js en nuestro editor de texto. Ahora le vamos a dar clic en este icono para de esa manera poder crear a un nuevo documento. Entonces le damos clic y vamos a llamar a este documento a.js. Ahora quisiera enseñarles algo brevemente. Para ello vamos a regresar al terminal. Y en este espacio de aquí ya podemos escribir código de Node.js. ¿Cómo? Pues simplemente escribiendo la palabra Node. Clic en Enter. Y en este espacio de aquí podríamos escribir código de Node.js, pero lo común sería utilizando un IDE o editor de texto.
pero quiero que sepan que en este espacio de aquí en la consola podemos escribir código de Node.js o JavaScript. Por ejemplo, podríamos escribir 7 más 3, ¿okay? Clic en Enter, 10. Luego también podríamos crear a una función, o mejor dicho, simplemente escribir console.log y luego vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir hola mundo, de esta manera. Clic en Enter y podemos ver el mensaje hola mundo. En este espacio de aquí nos aparece undefined y eso es pues correcto, ya que no estamos retornando ningún valor, simplemente estamos mostrando un mensaje. Ahora también podríamos crear una función, la cual lo vamos a llamar myFunction, ¿okay? Y dicha función pues simplemente nos va a retornar un texto en la pantalla, el cual va a decir Henry. Clic en Enter y recuerden que para ejecutar una función escribimos myFunction. Clic en Enter y en este espacio de aquí podemos ver el valor Henry. Entonces recuerden que para poder escribir código de JavaScript directamente en la consola simplemente escriben la palabra Node en este espacio de aquí. Y para poder salir de esto simplemente presionan el botón Control seguido de la letra C. Ahora nos vamos a ir al editor de texto. Y recuerden que nosotros hemos creado un documento el cual se llama a.js y supongamos queremos mostrar un mensaje en la pantalla. Para ello simplemente escribimos console.log y en este espacio de aquí podríamos escribir un mensaje que va a decir hola mundo. Entonces para poder correr este programa pues simplemente vamos a utilizar el terminal una vez más. Y recuerden que podemos borrar todo esto escribiendo la palabra clear en Windows o simplemente el botón command seguido de la letra K. Entonces, como vamos a correr a nuestro programa, pues vamos a escribir la palabra no seguido del nombre del documento, el cual se llama a.js. Clic en Enter y en este espacio de aquí debemos ver el mensaje hola mundo. Correcto. Otra manera de correrlo también sería simplemente escribiendo no seguido del nombre del documento sin la extensión, ¿ok? Y el resultado debe ser el mismo. Ahora veamos otro ejemplo. Para ello vamos a crear a una función la cual la vamos a llamar suma. Y dicha función pues va a tomar dos parámetros y de esa manera nos va a retornar la suma de ambos parámetros. Entonces en este espacio de aquí vamos a mostrar la suma de ambos parámetros ejecutando a la función. Por lo tanto le vamos a pasar dos parámetros y el resultado que nos debe retornar debe ser 10. Veamos, lo guardamos, nos vamos a la consola y en este espacio de aquí pues vamos a ejecutar a nuestro programa. Y podemos ver el número 10 como resultado. Ahora supongamos queremos crear a un documento externo que realice o se encargue de ejecutar diferentes operaciones, como por ejemplo la operación de suma. Para ello vamos a crear a un documento externo, es decir, que en este espacio de aquí dentro de la carpeta curso de Node.js vamos a crear a otro nuevo documento y en este espacio de aquí lo vamos a llamar operaciones, ¿ok? .js. El nombre puede ser cualquiera. Entonces, dentro de este nuevo documento vamos a copiar a la función que hemos creado, es decir, a la función suma. Por lo tanto, vamos a borrar este código y en este espacio de aquí vamos a pegar a la función suma, para de esa manera poder importarla desde el documento a.js. Asimismo, recuerden que cuando creamos aplicaciones de JavaScript, podríamos utilizar o utilizamos una librería llamada require.js y de esa manera poder importar o extraer información de este otro documento externo. ¿Okay? Entonces, al utilizar Node.js hacemos algo muy parecido y a eso se le llama importar módulos, es decir, los documentos externos. Y para ello vamos a utilizar la palabra require de esta manera, que quiere decir que escribimos require y dentro de los paréntesis vamos a pasar una cadena y la cadena que vamos a pasar va a ser el nombre del documento externo el cual vamos a importar o requerir. En este caso el documento externo se llama operaciones. Asimismo recuerden que el documento externo se encuentra dentro o al mismo nivel que el documento a.js, ya que ambos documentos se encuentran dentro de la carpeta curso Node.js. Por lo tanto, como está al mismo nivel, en este espacio de aquí escribimos un punto seguido de una diagonal. Entonces vamos a tener una referencia a ese documento y lo vamos a almacenar en una variable, que también lo podríamos llamar operaciones o simplemente por simplicidad lo vamos a llamar OP. Una vez más, estamos diciéndole al programa que vamos a importar o requerir a todo lo que se encuentre dentro de este documento operaciones para de esa manera poder utilizarlo en el documento a.js.
Entonces recuerden que dentro del documento operaciones.js hemos creado una función la cual se llama suma. Ahora, para que esta función esté disponible o visible en nuestra aplicación, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a escribir la palabra exports. Punto. Y ahora vamos a darle un nombre a una función. En este caso, como estamos trabajando con la función suma, lo vamos a llamar suma, el cual va a ser igual a la función suma, ¿ok? Y de esa manera tener una referencia directa a la función suma y poder utilizarlo en otro documento. Entonces, como vamos a ejecutar la función suma en este espacio de aquí, escribimos console.log y en primer lugar escribimos OP, ya que recuerden que OP es una referencia directa del documento operaciones, ¿ok? Punto seguido de la función suma. Y ahora le vamos a pasar dos parámetros de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal y en este espacio de aquí corremos a nuestra aplicación. Y podemos ver que el resultado es 8, ¿correcto? Una vez más, recuerden que en el documento operaciones.js hemos creado una función la cual se llama suma. Y para que esa función esté disponible en nuestra aplicación, pues hemos escrito la palabra exports. Y seguido le hemos dado el nombre de suma, el cual es una referencia directa a la función suma. Es por ello que en el documento a.js simplemente hemos escrito op. Seguido el nombre de la función, la cual es suma, y de esa manera poder ejecutar esta operación. Ahora en este espacio de aquí rápidamente voy a escribir console.log y simplemente voy a imprimir a op. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, corremos el programa y podemos ver que op es equivalente a un objeto la cual tiene la función la cual se llama suma. ¿Okay? Es por ello que hemos ejecutado a la función suma. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros también queremos exportar a un objeto? Pues bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a crear a una variable de tipo constante y lo vamos a llamar persona, de esta manera. Entonces le vamos a dar un nombre a esta persona y lo vamos a llamar Henry. Luego en este espacio de aquí vamos a crear a un método, ¿ok? Y dicho método se va a llamar getNombre. Ya que recuerden que si tenemos a una función dentro de un objeto, automáticamente a esto se le conoce como método. Entonces dicho método pues nos va a retornar el nombre del objeto y para ello escribimos return punto seguido de la propiedad nombre. Y de esa manera tener acceso directo al valor de la propiedad nombre, el cual es Henry. Ahora voy a comentar esta línea de código y en la parte de abajo pues vamos a hacer algo muy parecido escribiendo exports. Y voy a crear una propiedad la cual lo voy a llamar persona igual al objeto que acabamos de crear, es decir, al objeto persona. Y de esa manera estaríamos exportando a este objeto y lo estaríamos haciendo visible desde el documento a.js. Entonces voy a borrar esta línea de código. Y simplemente voy a imprimir a OP. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, corremos el programa. Y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a un objeto el cual tiene una propiedad llamada persona. Y el valor de esta propiedad persona es un objeto. Pero ¿qué pasaría si yo solamente quiero imprimir al objeto? Es decir, a este objeto que comienza con la propiedad nombre y tiene al método nombre. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en vez de exportar al objeto directamente, lo vamos a exportar de una manera diferente, utilizando a la palabra module o módule. Seguido escribimos exports, el cual va a ser igual al objeto persona. Y esto es una manera muy común de exportar funciones y objetos en Node.js. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, corremos el programa y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos acceso directo al objeto. Y ahora simplemente si queremos ejecutar a la función, pues podemos ejecutarla escribiendo getNombre de la siguiente manera. Es decir, que en este espacio de aquí, pues ya hemos escrito OP. Por lo tanto, escribimos getNombre. Y lo que nos debe retornar este valor debe ser Henry. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, corremos el programa y efectivamente podemos ver el nombre Henry. Entonces de esa manera hemos aprendido a cómo crear un nuevo módulo e importarlo o requerirlo utilizando la palabra require. Y recuerden que dentro de ese módulo pues hemos realizado una operación o también estamos exportando a un objeto para de esa manera poder utilizarlo en nuestra aplicación. Ahora,
Node.js ya nos proporciona herramientas o módulos por defecto. ¿Ok? Veamos cómo funciona. Para ello nos vamos a ir a la página oficial de Node.js, es decir, nodejs.org. Y en este espacio de aquí le vamos a dar clic en Docs o Documents. Ahora en este espacio de aquí le vamos a dar clic en la versión de Node.js que estamos utilizando. Y todos estos son módulos o herramientas que podemos utilizar con Node.js. Por ejemplo, en este espacio de aquí podríamos utilizar tipo de testing. Luego en este espacio de aquí también podríamos interactuarnos con File System y de esa manera trabajar con documentos. ¿Okay? Luego en este espacio de aquí también podemos ver el módulo HTTP para de esa manera poder crear a un servidor. Luego en la parte de abajo también podemos ver al módulo OS y de esa manera poder interactuarnos con el sistema operativo de nuestras computadoras. Y así podemos ver a varios módulos por defecto que forman parte de Node.js. Entonces le vamos a dar clic en el módulo File System. Y en este espacio de aquí podemos ver que podemos utilizar a varios métodos o funciones y de esa manera poder interactuarnos con documentos. Veamos un ejemplo de ello. Entonces vamos a regresar al editor de texto. Y para ello pues nos vamos a enfocar solamente en el documento a.js. Y en primer lugar vamos a borrar esta línea de código. Y como vamos a importar o requerir a un módulo ya predefinido por Node.js, pues en primer lugar escribimos la palabra require, paréntesis, y dentro de los paréntesis escribimos la cadena. En este caso, como vamos a utilizar a File System, escribimos fs. Ok, noten que ya no es necesario estipular dónde se encuentra el módulo, ya que Node.js, al ver que estamos requiriendo a este módulo, ya lo va a identificar automáticamente. Entonces lo vamos a almacenar en una variable. Y dicha variable se va a llamar fs. Y pues también debemos saber que al requerir un módulo en Node.js, por convención programadores tienden a crear una variable con el mismo nombre del módulo. No es necesario, pero es muy común. Ahora vamos a crear a un nuevo documento y para ello vamos a utilizar este módulo que estamos importando o requiriendo. Entonces escribimos fs y ahora vamos a utilizar a un método de este módulo el cual se llama writeFile. Y como vamos a crear un nuevo documento le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar nuevo.txt. ¿Ok? Entonces también debemos decirle al programa dónde vamos a crear este documento. Y como lo vamos a crear en la misma carpeta curso de Node.js, es decir, en este espacio de aquí, pues recuerden que en este espacio de aquí escribimos un punto seguido de una diagonal. Ahora en este espacio de aquí vamos a agregarle un texto y el texto va a decir hola mundo. Ahora también le vamos a pasar un tercer parámetro y el tercer parámetro es pues básicamente una función o callback. Y dicho callback pues va a ser ejecutado después que el documento haya sido creado. Asimismo, dicho callback pasa un parámetro en caso que haya ocurrido algún error. Entonces en este espacio de aquí vamos a decir que si es que ocurrió algún error, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mostrar un mensaje el cual va a decir ocurrió un error. De otro modo, lo que debemos ver en la pantalla va a ser el mensaje que va a decir archivo creado. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal y en este espacio de aquí vamos a correr a nuestra aplicación y podemos ver el mensaje que dice archivo creado. Y ahora regresamos a nuestro editor de texto y en este espacio de aquí podemos ver que acabamos de crear un nuevo documento el cual se llama nuevo.txt y en este espacio de aquí podemos ver que el contenido dice hola mundo, correcto. Entonces hemos aprendido a cómo crear y agregarle texto a un nuevo documento simplemente utilizando al método writeFile del módulo File System. Ahora vamos a utilizar a otro método para poder leer la información que se encuentre en dicho documento. Y para ello vamos a comentar estas líneas de código y en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a File System y en este espacio de aquí al método readFile. Y en primer lugar le vamos a decir al programa qué documento vamos a leer. Entonces recuerden que el documento se llama nuevo.txt. Y también recuerden que dicho documento se encuentra en la misma carpeta que el documento a.js. Es por ello que escribimos punto seguido de una diagonal. Y en este espacio de aquí vamos a pasarle un callback y de esa manera poder mostrar la información que estamos leyendo desde este documento. Entonces este callback va a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser en caso que ocurrió algún error y el segundo parámetro va a ser la información que estamos obteniendo
desde dicho documento. Entonces lo vamos a llamar data. Y en este espacio de aquí vamos a verificar en primer lugar si es que ocurrió algún error. Y si es que ocurrió algún error, pues vamos a mostrar el mensaje ocurrió un error. De otro modo, pues simplemente vamos a imprimir la información que estamos obteniendo. Entonces vamos a imprimir la información data, punto, y ahora vamos a utilizar la función toString y de esa manera poder ver el texto. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos al documento nuevo.txt y en este espacio de aquí podríamos escribir el texto código mentor? ¿Ok? Veamos. Lo guardamos, nos vamos a la consola o terminal y en este espacio de aquí corremos a programa y podemos ver los dos textos, hola mundo y código mentor, que provienen desde el documento nuevo.txt. Correcto. Ahora vamos a utilizar a otro módulo ya predefinido por Node.js y de esa manera poder crear un servidor. Es decir, que por ejemplo estamos en Facebook y queremos acceder a nuestra cuenta. Para ello escribimos nuestros credenciales, username y password. Y de esa manera en el servidor Facebook pues va a validar nuestra información y de esa manera poder enviarnos o mostrarnos otra página, ¿ok? Y poder ver nuestra información. Ahora, esto funciona muy parecido. Es decir, que vamos a importar al módulo HTTP o HTTP y para ello vamos a crear una variable, ¿ok? Lo vamos a llamar HTTP igual. Escribimos require, paréntesis, y el módulo que vamos a utilizar se llama HTTP. Ahora, debajo vamos a utilizar a dicho módulo y ahora vamos a invocar al método createServer, el cual nos va a permitir crear un servidor. Ahora, dentro de los paréntesis, pues vamos a pasarle un callback y recuerden que el callback va a ser ejecutado después de haber creado el servidor. Asimismo, recuerden que nosotros hacemos una petición y recibimos una respuesta. Entonces, petición sería en inglés request de esta manera o simplemente programadores lo llaman REQ. ¿Ok? Entonces, hacemos una petición y recibimos una respuesta o en inglés response. ¿Ok? Y lo vamos a llamar simplemente res de esta manera. Ahora, el servidor nos va a responder con un mensaje y para ello vamos a utilizar el parámetro respuesta, punto, seguido del método write. Y el mensaje que nos va a mostrar en la pantalla pues podría decir servidor de Node.js. Luego debajo volvemos a utilizar al parámetro response, pero en este caso invocamos al método end, asumiendo que todo salió exitosamente. Ahora debajo necesitamos decirle al programa el número de puerto en donde vamos a ver nuestra aplicación. En este caso vamos a escuchar o ver nuestra aplicación en el puerto 3000 y pues básicamente un número de puerto es una locación. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, corremos nuestra aplicación y ahora nos vamos al navegador. Abrimos una nueva ventana y en este espacio de aquí podríamos escribir localhost 2 puntos seguido del número de puerto, el cual es 3000. Clic en Enter y podemos ver el mensaje que dice servidor de Node.js. Correcto. Esto nos dice que nuestra aplicación se encuentra corriendo exitosamente. Ahora también podríamos optimizar nuestro código, es decir, escribirlo de una manera más limpia. Ya que recuerden que todo esto es un callback o función, entonces vamos a extraer a dicha función y vamos a crear una variable constante en este espacio de aquí y lo vamos a llamar handleServer, el cual va a ser igual a dicha función. Ahora pasamos a dicha función dentro de los paréntesis del método createServer de esta manera. Asimismo podríamos borrar el método listen en este espacio de aquí y asignar todo este valor a una variable, la cual lo vamos a llamar server. Y debajo simplemente escribir server, punto, seguido del método listen. Y esta sería una manera más limpia de crear un servidor con Node.js. Y el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, detenemos esta ejecución, volvemos a correr a nuestro programa. Luego nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y podemos ver el mismo mensaje. Asimismo debemos saber que el método listen también pasa a otro parámetro, es decir, a un callback, y de esa manera poder mostrar un mensaje en la consola, asumiendo que nuestra aplicación se encuentra corriendo exitosamente. ¿Ok? Entonces en este espacio de aquí escribimos console.log y podríamos mostrar el mensaje que va a decir server running. Y para poder ver esta ejecución necesitamos detener a nuestro servidor presionando Control C y volver a correr nuestra aplicación. Y en este espacio de aquí podemos ver el mensaje Server Running. Y si nos vamos al navegador podemos ver que la aplicación
continúa corriendo, correcto. Ahora vamos a utilizar a otro módulo de Node.js, el cual nos permite crear nuestros propios eventos. Entonces, en este espacio de aquí, pues, en primer lugar vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar Event Emitter. Y pues dicho módulo o dicha clase nos va a permitir crear a nuestros propios eventos. Y lo vamos a requerir escribiendo require desde event, ¿ok? Entonces, estamos importando, requiriendo a dicha clase, y noten que estamos escribiendo dicha clase con letra mayúscula al comienzo, ya que esto es una clase. Ahora debajo, pues simplemente vamos a crear una instancia de dicha clase, y recuerden que para crear una instancia escribimos la palabra new seguido del nombre de la clase, y todo esto lo vamos a almacenar en una variable, lo cual lo vamos a llamar emitter. Entonces, para crear un evento utilizamos la instancia emitter seguido del método emit, el cual se encuentra en la clase event emitter. Ahora le vamos a dar un nombre a este evento y lo vamos a llamar mi evento, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Y un ejemplo de crear un evento sería, por ejemplo, al crear una aplicación de chat. Es decir, que usuario A podría enviar un mensaje a usuario B o en forma viceversa, ¿ok? Ahora, el segundo parámetro, pues, por ejemplo, podría ser el ID y el mensaje enviado por usuario A usuario B. Entonces, el ID del mensaje podría ser 1. Y luego el mensaje sería hola. Ahora, dicho usuario va a escuchar a dicho evento. Entonces, por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a escuchar a dicho evento de la siguiente manera. En primer lugar, volvemos a escribir la instancia emitter punto seguido del método on, ¿ok? Y el primer parámetro que le vamos a pasar va a ser el nombre del evento que hemos creado y de esa manera escuchar por dicho evento. Y finalmente recibir el mensaje enviado por un usuario. Ahora, el segundo parámetro pues va a ser una función. Y el parámetro de dicha función lo podríamos llamar args, ¿ok? En este espacio de aquí, pues vamos a imprimir el mensaje enviado por el usuario. Entonces, en este espacio de aquí podríamos escribir escuchando evento, coma, y luego imprimimos el parámetro args. Y de esa manera estaríamos escuchando por el evento mi evento y recibiendo el mensaje enviado por el usuario. En este caso, estamos enviando el mensaje hola. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Retenemos el programa y en este espacio de aquí corremos a nuestro programa. Y podemos ver el mensaje que dice escuchando evento. Y en este espacio de aquí podemos ver el mensaje que le estamos enviando o estamos pasándole con el evento, el cual es el objeto de ID 1 y mensaje hola, correcto. Y para aquellos que estén interesados en crear una aplicación de chat utilizando Node.js y Socket.io, les voy a dejar el link del curso en la descripción del video. Ahora hablemos de módulos externos, es decir, que no forman parte de Node.js por defecto, en pocas palabras, que los podríamos instalar o también crear nuestros propios módulos. Y pues para ello nos vamos a ir a la página npmjs.com. Y en esta página pues podemos encontrar diferentes módulos ya creados por diferentes developers o también podríamos crear nuestro propio módulo. Ahora, en este espacio de aquí podríamos escribir, por ejemplo, Bookshelf. Y pues Bookshelf nos permite conectarnos a una base de datos. Anteriormente yo lo utilicé para conectarme a una base de datos de tipo Postgres. Luego también en caso que queramos crear una aplicación que envíe correos electrónicos, podríamos utilizar a NodeMailer. Luego también podríamos utilizar Express, el cual es un framework que nos facilita crear un servidor y de esa manera poder interactuarnos con el lado del cliente y con una base de datos posteriormente, entre otras cosas más. Entonces regresemos al terminal. Y en este espacio de aquí, como vamos a instalar un nuevo módulo o librería, pues lo primero que hacemos es escribir npm install espacio seguido de la palabra Express. Clic en Enter. Y en este espacio de aquí podemos ver la versión de Express que acabamos de instalar a nuestra aplicación. Entonces, si regresamos al editor de texto, podemos ver que tenemos a una carpeta llamada Node Modules. Y dentro de esta carpeta pues tenemos a Express, como pueden ver aquí. Asimismo tenemos a otros módulos o librerías, las cuales van conjuntamente con Express. Asimismo tenemos al documento package-lag.json y de esa manera poder ver la versión o las dependencias que nuestra aplicación tiene. Por ejemplo, en este espacio de aquí podríamos ver que tenemos a Express, la versión y de dónde fue instalado. Asimismo debemos saber que no es necesario hacer ningún cambio a este documento. Entonces, como acabamos de instalar a Express, pues simplemente en primer lugar vamos a borrar todo este código
Y en este espacio de aquí, en vez de crear un servidor con Node.js puro, vamos a utilizar a Express de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a crear una variable y lo vamos a llamar Express. Y esto en sí vendría a ser una función, ¿ok? La cual lo vamos a ejecutar en breves instantes. Entonces, escribimos igual, luego escribimos la palabra require y dentro de los paréntesis, pues escribimos Express. Y de esa manera poder importarlo y utilizarlo en nuestra aplicación. Ahora debajo vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar server, el cual va a ser igual a la ejecución de la función express. Ahora vamos a utilizar a esta variable server para poder crear una ruta. Es decir, que seguido de server utilizamos al método get y en este espacio de aquí pues simplemente vamos a decir que en la inicialización o en la primera ruta de nuestra aplicación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mostrar un mensaje en la pantalla y para ello en primer lugar vamos a pasar una función o callback. Y recuerden que dentro de los paréntesis por lo general escribimos request y luego response. Entonces request, response. Y en este espacio de aquí utilizamos al parámetro response seguido del método send. Y vamos a mostrar el mensaje que va a decir express y Node.js. Luego debajo escribimos response seguido del método end. Ahora necesitamos decirle al programa en qué puerto vamos a escuchar por esta aplicación. Entonces escribimos server.listen. Y recuerden que en este espacio de aquí especificamos el número de puerto. Para este ejemplo vamos a escribir 3000. Y también vamos a mostrar un mensaje en la consola. Y para ello le pasamos un segundo parámetro al método listen. Entonces en este espacio de aquí escribimos console.log. Y el mensaje va a decir server running express y Node.js. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal y en este espacio de aquí pues vamos a correr a nuestra aplicación, clic en Enter y podemos ver el mensaje que dice Server Running Express y Node.js. Y si nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, podemos ver el mensaje que dice Express y Node.js, correcto. Entonces estamos utilizando Express para poder crear a un servidor y especificar las rutas de nuestra aplicación, ¿ok? Y esta manera sería una manera más limpia. Ya no sería necesario escribir todo el código verboso que escribimos anteriormente al tratar de crear un servidor, ¿ok? Entonces vamos a comentar este código y en este espacio de aquí vamos a crear a otra ruta. Entonces para ello vamos a copiar este mismo código y lo vamos a pegar en este espacio de aquí. Pero en este caso la ruta se va a llamar usuario. Y en este espacio de aquí ya no vamos a enviar simplemente un mensaje, sino que vamos a trabajar con un objeto de JSON. Entonces escribimos response.setHeader y dicho método recibe dos parámetros. En primer lugar escribimos content type y el segundo parámetro vamos a decir que nuestra aplicación va a utilizar un objeto de JSON. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos application, una diagonal JSON. Ahora en este espacio de aquí, dentro del método end, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar escribimos JSON punto seguido del método stringify porque vamos a convertir un objeto hacia una cadena. Entonces en este espacio de aquí, pues simplemente vamos a pasar un objeto. Y dicho objeto pues va a tener un nombre y su nombre va a ser Luis y luego su edad va a ser 20 años. Entonces lo que debemos ver en la pantalla debe ser este objeto siempre y cuando accedamos a la ruta usuario. Entonces para ello nos vamos a ir una vez más al terminal y vamos a detener nuestro servidor. Y en este espacio de aquí corremos a nuestra aplicación, podemos ver el mensaje y luego recargamos la pantalla y en este espacio de aquí escribimos diagonal y escribimos usuario. Clic en Enter y efectivamente podemos ver el objeto que proviene desde nuestra aplicación. Correcto. Y luego vamos a abrir el DevTools o la consola y en este espacio aquí le vamos a dar clic en Network y luego recargamos la pantalla y podemos ver que estamos obteniendo información desde esta dirección, ¿ok? Diagonal usuario. Y si le damos clic en Preview podemos ver que estamos obteniendo este objeto desde el servidor y esa es la información que podemos ver en la pantalla. Ahora también podríamos retornar una lista de objetos, es decir, que en este espacio de aquí pasamos un arreglo. En primer lugar el objeto Luis, luego vamos a pasarle a dos objetos más. Entonces lo que nos debe retornar esta ruta de usuarios debe ser la lista de personas. Veamos, lo guardamos, nos vamos al terminal, detenemos el terminal, luego corremos a nuestra aplicación, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí escribimos usuarios, clic en Enter
y podemos ver la lista de personas. Y en este espacio de aquí podemos ver que todas esas personas provienen desde esta dirección de usuarios. Luego le damos clic en Preview y podemos ver a cada uno de los objetos. Y de esa manera hemos aprendido varios de los conceptos de Node.js, conjuntamente a cómo crear un servidor utilizando el framework Express, el cual nos proporciona una manera más limpia de poder crear rutas en nuestra aplicación. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.